Hola, muy buen día, espero se encuentren bien. En esta ocasión vengo a exponer lo que es la fase 2 proyecto de la materia de juicios de amparo, de la maestría de Derecho Constitucional y Amparo, impartida por la maestra en Derecho Karina Rafaela Herrera León, perdón, y su maestrando Jonathan Eduardo Vargas Gallegos. En esta ocasión le voy a poner este tema que se divide en dos partes. El primero sería un cuadro sinóptico que está aquí como lo pueden ver, que se refiere a los actos de autoridad. Como ven aquí, son 5 diferentes actos de autoridad a los cuales se los voy a explicar. El primero se refiere a la detención ilegal por parte de policías municipales. Bueno, esto es que conforme al artículo 107 constitucional y el artículo 103 de la Ley de Amparo, el juez de distrito es competente para conocer actos que afecten la libertad personal afuera del procedimiento judicial. La detención ilegal constituye una violación directa a derechos fundamentales, por lo que procede el amparo indirecto. El acto de autoridad que se reclama es la privación de la libertad sin orden judicial ni flagrancia. La competencia del juez de distrito es de amparo indirecto. Como segundo acto está la negativa de acceso a la información pública por parte de por una dependencia estatal. Esto quiere decir que la negativa o omisión de una autoridad administrativa estatal que afecta a derechos de acceso a la información es reclamable vía amparo indirecto, a tratarse de un acto fuera del juicio. El juez de distrito conoce por razón de materia y por tratarse de una autoridad local. El acto de autoridad que se reclama es la omisión de entregar información solicitada conforme a la ley de transparencia. La competencia del juez de distrito es de amparo indirecto. Como tercer acto está la clausura de un establecimiento comercial sin procedimiento previo. Este se refiere a que la clausura sin procedimiento viola garantías de legalidad y audiencia. El juez de distrito es competente por tratarse de un acto administrativo que modifica situaciones jurídicas de forma unilateral. Aquí el acto que se reclama es el acto administrativo unilateral que afecta al derecho de propiedad y libre comercio. La competencia del juez de distrito es de amparo indirecto. Como cuarto acto está la sentencia definitiva dictada por un Tribunal Superior de Justicia Estatal. Conforme al artículo 107 constitucional y 103 de la Ley de Amparo, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. El juez de distrito no conoce de amparo directo. El acto de autoridad que se reclama en la resolución judicial que pone fin al juicio. La competencia del juez de distrito es no competente directamente, ya que el amparo directo corresponde al tribunal colegiado de circuito. Y como quinto y último acto está la negativa del Ministerio Público de ejercer acción penal. Esto se refiere a la omisión del Ministerio Público de ejercer acción penal que puede ser reclamada vía amparo indirecto, al tratarse de un acto fuera de juicio que afecta a derechos fundamentales. El juez de distrito conoce por razón en materia penal y por tratarse de una omisión. Bien, el acto de autoridad que se reclama aquí es la omisión procesal que afecta el derecho de acceso a la justicia, y la competencia del juez de distrito es de amparo indirecto. Pues bien, como les comentaba, esta fase 2 del proyecto se divide en dos temas. Como pudimos ver aquí, el primero son los actos de autoridad. Ahora bien, pasamos a esta presentación, en donde es una comparación entre el habeas corpus en el derecho anglosajón y el amparo de libertad en México. Bien, vamos a ver primero lo que es el habeas corpus en el derecho anglosajón. Tenemos aquí más sobre su origen y evolución histórica, que de raíces medievales surge en Inglaterra en el siglo XII como protección contra detenciones arbitrarias por parte de la corona.
El habeas corpus de 1679 consolidó su forma moderna, estableciendo que ningún súbdito podía ser detenido sin orden judicial. Y ya más recientemente, bueno, lo que se estableció más en la Constitución de los Estados Unidos es que se incorporó, como bien lo referí, en la Constitución de 1787 en su artículo 1, sección 9, como garantía frente al poder estatal. Su naturaleza jurídica aquí nos dice que es un right, que se refiere a un orden judicial que exige la presentación física del detenido ante un juez para verificar la legalidad de su detención. No juzga la culpabilidad, sino la legalidad del acto de privación de libertad. Y aquí tenemos unos tipos principales, que es el tipo de habeas corpus que tenemos y su finalidad. El primero, que es verificar la legalidad de la detención. Segundo, presentar al detenido como testigo. Tercero, traslado para enfrentar cargos. Y cuarto, transferencia de la jurisdicción. Ahora bien, tenemos por otro lado el amparo de la libertad en México. Aquí podemos ver que su fundamento constitucional y legal se encuentra en el artículo 103 y 107 de la Constitución, que son los que regulan, sabemos, la ley de amparo. Regulan el juicio de amparo como medio de protección de derechos humanos. La ley de amparo, que su última reforma fue en el 2013, establece el procedimiento para solicitar amparo por actos que afecten la libertad personal. Su naturaleza jurídica es que es un proceso constitucional que protege derechos fundamentales, incluyendo la libertad personal. Puede interponerse contra actos de autoridad que violen derechos humanos, incluso en estados de excepción. Algunas características que aquí puse es que es más amplio que el habeas corpus y protege no solo la libertad física, sino también otros derechos fundamentales. Control de constitucionalidad, en donde permite revisar actos legislativos, administrativos y judiciales. Y es un procedimiento más técnico que requiere cumplimiento de requisitos procesales específicos. Aquí pude realizar un cuadro en donde podemos visualizar las similitudes y diferencias entre el habeas corpus y entre el amparo de la libertad. El habeas corpus, como sabemos, es de Estados Unidos, que es el anglosajón. El amparo de la libertad es en México. Su origen, que por un lado tenemos que es de Inglaterra siglo XII, México siglo XIX, en donde estaba la influencia liberal. Su finalidad principal es verificar legalidad de la detención y proteger libertad y otros derechos. Uno se refiere a que es sencillo, sumario, y el otro complejo y técnico. Su alcance es la libertad física y por otro lado libertad física y otros derechos. Su fundamento constitucional está en la Constitución de Estados Unidos en el artículo primero, sección novena, y por otro lado está en nuestra Constitución mexicana, los artículos 103 y 107. Tipos de actos impugnables son, por un lado, detención ilegal y por otro lado, cualquier acto de autoridad. Su legitimación, detenido o terceros, y por otro lado es el interesado directo. Suspensión de garantías, permitida en casos excepcionales en el habeas corpus y en el lado del amparo de la libertad, regulada por el artículo 29 constitucional. Pues bien, es donde podemos ver estos dos temas que abordamos. Ahora bien, vamos a un poco a las conclusiones. En primer plano, abordando sobre las similitudes y diferencias del habeas corpus y el amparo de libertad en México, podemos decir que pues este análisis comparativo permite comprender que pues más allá de sus diferencias formales, ambas instituciones representan expresiones concretas de la lucha por la dignidad humana y la supremacía constitucional. Su estudio no solo enriquece la perspectiva jurídica, sino que invita a reflexionar sobre su necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la libertad en contextos democráticos contemporáneos. Ambas figuras comparten una finalidad esencial, que es salvaguardar la libertad frente al abuso de poder.
Sin embargo, sus diferencias estructurales, procesales y constitucionales reflejan modelos jurídicos distintos, uno basado en precedentes judiciales y otro en un sistema normativo codificado. Mientras el habeas corpus se mantiene como un mecanismo ágil y directo, el amparo mexicano se rige como una herramienta robusta de control constitucional capaz de enfrentar no solo detenciones ilegales, sino también actos legislativos, administrativos y judiciales que vulneren los derechos fundamentales. Ahora bien, por el lado de los actos de autoridad, podemos establecer como conclusión que los actos de autoridad y su vinculación con la competencia del juez de distrito en el juicio de amparo revelan la importancia del control judicial como garantía de protección efectiva de los derechos fundamentales. Cada acto, ya sea administrativo, judicial, omisivo o coercitivo, representa una posible afectación a la esfera jurídica del gobernado y su correcta canalización procesal permite que el amparo cumpla su función tutelar. La competencia del juez de distrito, especialmente en el amparo indirecto, se configura como un pilar del sistema constitucional mexicano, al permitir la revisión de actos fuera de juicio que vulneren derechos humanos. Esta competencia no solo responde a criterios legales, sino también a principios de accesibilidad, inmediación y tutela judicial efectiva. En este sentido, el estudio de los actos de autoridad no puede desvincularse del diseño institucional del Estado de Derecho, donde el juez constitucional actúa garante de la legalidad y justicia. Pues bien, estas son las conclusiones de ambos temas y estas son nuestras fuentes de información con las que nos apoyamos para eh, la obtención de información de los temas tratados con anterioridad. Pues espero haya sido de su agrado y me despido. Nos vemos.